Hola, hola. Qué gusto saludarlos y más gusto aún poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Es una bendición enorme siempre la que Dios nos ha regalado, el poder platicar acerca de la palabra del Señor y de asuntos que tienen que ver con nuestra vida no simplemente personal, sino sobre todo la vida corporativa de la iglesia, que es ahí donde tenemos que enfocarnos en la vida espiritual de la iglesia como cuerpo de Cristo, para que el mundo pueda ser impactado por la manifestación gloriosa de Cristo a través de su iglesia, que ese es el objetivo de que estemos aquí. Hemos orado, hemos rogado al Señor que nos dé la gracia para poder compartir su palabra y nos dé la gracia para comprenderla también. La semana pasada hablábamos acerca de la importancia de madurar, la importancia de salirnos de la niñez y que la niñez nos lleva a estar sujetos, a estar esclavizados a la ley. De ahí la importancia. Por eso, ahora vamos a retomar un pasaje de la Escritura que se encuentra en Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo vuelve a tocar el tema, pero lo toma desde otro punto de vista. En Gálatas, el apóstol habla de que si somos niños, en nada se diferencia del esclavo, aunque sea señor de todo. Por eso la importancia de madurar. En este pasaje, en Romanos 7, vuelve a retomar el asunto de la ley, porque la iglesia ha hablado acerca de la esclavitud del pecado y que es correcto. Está bien hablar de eso, está bien mencionarlo porque la Biblia lo habla así. Pero la iglesia casi no ha hablado acerca de la esclavitud a la ley. Y el apóstol Pablo lo toma una y otra vez. Es un asunto recurrente en las Escrituras. Y era el asunto con el pueblo de Israel también, con el pueblo al cual se le predicaba. Pero es un asunto también con nosotros, porque nosotros desafortunadamente, por esa inmadurez que vivimos durante mucho tiempo, y que no estoy diciendo que ya salimos de ella, estoy diciendo que estamos saliendo de ella, nosotros también vivimos esclavizados a la ley por esa inmadurez. Y mire lo que comienza diciendo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, desde el primer versículo, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Qué tremendo entender y comprender dos asuntos. Uno, que el apóstol Pablo dice: hablo con los que conocen la ley. Yo hoy quiero hablar también con los que conocen la ley. Tenemos que tener una mentalidad diferente en cuanto al escudriñamiento de las Escrituras. Tenemos que tener un pensamiento diferente en cuanto a nuestro compromiso que tenemos con el Señor, voluntario, apasionado, serio, verdadero y poderoso. Escudriñar las Escrituras, dice la palabra. Ellas dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, todo el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. No son historias bíblicas.
hay que escudriñar, porque ahí es un testimonio de lo que Jesucristo es y ha hecho por nosotros. Entonces, yo también espero que hoy esté hablando con los que conocen la ley, porque la Escritura dice, ustedes ya debían ser maestros a causa del tiempo. También la pregunta aquí es, si nosotros, a causa del tiempo simplemente que llevamos de conocer a Cristo, de asistir a un culto, de leer las Escrituras, de escuchar mensajes, ya deberíamos ser maestros. O todavía se nos tiene que dar a beber lechita, porque no estamos capacitados para una vianda sólida. Yo creo que estamos saliendo de esa niñez, pero tenemos nosotros que reenfocar nuestra vista y nuestro objetivo, que no simplemente es conocer una historia bíblica o cumplir con un encargo que nos hizo alguien de leer las Escrituras, sino escudriñar apasionadamente, porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. Segundo, comienza a decir esto, una verdad tremenda, que la ley se enseñorea del ser humano mientras que éste vive. Por eso está bien y es correcto que hablemos acerca de que no se esclavizó el pecado. Sí, pero también tenemos que entender que la Escritura dice que no se esclavizó la ley. Cuando nosotros venimos a Cristo, de eso se trata, de morir a la ley. Y lo vamos a leer. Dice, porque la mujer casada, la semana pasada estuvimos hablando en Gálatas, acerca de, el apóstol Pablo pone el ejemplo, dice, miren, es como un niño que es heredero de todo, pero es un niño y no tiene ninguna diferencia con el esclavo, aunque es señor de todo. Pero ahora el apóstol Pablo toma el ejemplo del matrimonio para hablarnos del mismo tema. Y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, sujeta por la ley al marido, mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro varón, a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, dice el apóstol Pablo, así igual ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo ahora explica de esta manera. Y está diciendo, es que ustedes conocen la ley. Y la ley dice que mientras que el marido vive, si una mujer se uniere a otro varón, es llamada adúltera, pero si el marido muere, entonces queda libre de esa ley. Y dice la Biblia, no es adúltera si se uniere a otro hombre. Y lo que está diciendo es esto: ustedes ya murieron mediante el cuerpo de Cristo. Ya murieron. O sea, estábamos casados con la ley. Y el trámite que hizo Jesucristo en la cruz, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Ve? En la cruz el trámite que hizo Jesucristo fue que nosotros morimos ahí. Entonces, como estábamos casados con la ley, ya morimos. Ya no tenemos obligación. Nosotros morimos para la ley y la ley murió para nosotros. Es un doble
es una doble defunción. La ley murió para nosotros y nosotros morimos para la ley. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Morimos a la ley, para que seamos de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Yo estaba casado con la ley, dice el apóstol Pablo. Nosotros estábamos casados con la ley, pero ya morimos para esa ley, con la finalidad de que seamos de otro. Y ese otro es Cristo. Es decir, que si yo me meto otra vez a la ley, yo estoy adulterando nuevamente. Yo estoy adulterando. Como yo morí para Cristo, para la ley en Cristo, yo puedo ser de otro, ya puedo ser de otro. Ya no estoy casado con la ley. Ya soy de otro. Y ese otro es Cristo, el que resucitó. Pero si yo me vuelvo a meter con la ley, entonces yo adultero, porque yo soy de Cristo. Yo no puedo meterme a la ley. Por eso es tan importante que nosotros tomemos la ley, toda la ley que la habla el Antiguo Testamento, como un testimonio de Cristo. Porque dice, todo eso da testimonio de mí, y es importante entenderlo y estudiarlo en oración, para que el Señor nos dé revelación acerca de Cristo ahí. Pero nosotros no podemos venir a meternos nuevamente y vivir en asuntos de ley. Por eso voy a insistir en algo que he dicho. Debemos dejar de movernos en ¿está bien o está mal? ¿Esto se puede o no se puede? ¿Es bueno hacer esto o es malo? Y tenemos que venir nosotros a tener una revelación clara de la vida del Espíritu, en la cual el apóstol Pablo dice, una vida en el Espíritu, una vida en un hombre, una mujer de Dios, una iglesia de Dios, dice, todo está permitido. Cuando alguien me pregunta, ¿se puede? Todo está permitido. Pero no todo conviene. Entonces yo no me meto en si es bueno o es malo, sino es conveniente para la vida de la iglesia y para los propósitos de la iglesia hacer eso, si es conveniente. No me meto en asuntos si es bueno o es malo, no sé. La palabra del Señor dice, edifica aquello que estoy haciendo o no edifica. No sé si es bueno o es malo, sino si edifica. Es que es bueno o es malo, la palabra del Señor dice, ¿te esclaviza eso nuevamente o no te esclaviza? Es que no es malo, si no está diciendo que sea malo, está diciendo, ¿te está esclavizando? Ya no proviene del Espíritu. Ya no es una vida espiritual si te esclaviza. Ya no es una vida espiritual si tú dices, yo la hago de todas maneras, aunque no edifique a los demás. Porque entonces es esclavitud.
yo lo hago de todas maneras o no lo hago, aunque no convenga a los intereses del reino de los cielos. Entonces, estamos siendo ya esclavizados por eso. Y no estamos cumpliendo el propósito por el cual estamos aquí, que es manifestar corporativamente el reino de Dios y a Jesucristo. Por eso no podemos nosotros meternos nuevamente en un asunto de ley, cumplir ley, y solo hablamos de ley, cuando no vivimos más bajo la ley, porque ya morimos a esa ley, a ese otro ya morimos, y hoy le pertenecemos a Cristo con su gracia, con su amor, con su vida. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo en Gálatas, mas Cristo ahora vive en mí. Y ahorita lo vamos a leer porque es bien interesante leer lo que dice después. Pero déjeme terminar de leer este versículo. Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ese es el propósito, llevar fruto para Dios como iglesia. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nosotros o en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Cuando nosotros vivimos en la ley, solo vamos a llevar fruto para muerte. Cuando nosotros vivíamos en la ley, llevábamos fruto para muerte, porque la ley nadie la puede cumplir. Entonces vivimos por fe. Y hemos muerto a esta ley y ahora vivimos para otro que es Cristo. Ese otro se vive por la fe. Y podemos llevar fruto para Dios, fruto de vida. Si nosotros nos metemos otra vez a la ley, llevaremos solo fruto de muerte. Se los comenté la semana pasada. ¿Ya salimos de ahí? No. Estamos queriendo salir de ahí. Cuando nos damos cuenta, nosotros ya estamos metidos otra vez en asuntos de ley. Porque es un asunto hasta de hábitos, de costumbre, de lenguaje, de la manera en que hablamos. Pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley. Amén. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hemos sido llamados ahora a servir bajo el régimen del Espíritu, no bajo el régimen de la letra. La letra es imposición. El Espíritu es libertad. El régimen de la letra te obliga. El régimen del Espíritu es tú te autoimpones eso porque lo amas, lo anhelas y lo deseas. Déjeme ir a Gálatas. Gálatas 2:20. Y quiero seguir leyendo solo un poquito más porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya me morí en la cruz. Y que lo hice efectivo a través de un acto profético y de fe que es el bautismo.
mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todo lo de esta vida lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cómo el apóstol está hablando de que por la ley nadie se justifica? Si por la ley alguien se justificara, entonces murió Cristo en balde, por demás. No tenía sentido. Pero claro que tiene sentido, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Por eso también nosotros nos sentimos justificados equivocadamente. Es que ya hice aquello, y ya hice ahí, y yo estoy orando, y yo leí la Biblia, y yo asistí al culto, y yo ofrendé, yo diezmé, yo hasta hoy prediqué. O sea, todo lo hacemos por ley y nos sentimos justificados por ella, entonces no estamos siendo justificados por Cristo. Yo no oro para sentirme justificado, yo no voy al culto para sentirme justificado, yo no predico para sentirme justificado, yo no diezmo y ofrendo para sentirme justificado, yo no predico para sentirme justificado, yo todo eso lo hago porque soy hijo de Dios, porque ya no vivo yo, porque ya fui justificado. Y si todo eso no lo hiciera, yo de todas maneras soy justificado. Pero lo hago porque soy justificado. Porque Cristo vive en mí. Porque la vida del Espíritu no me impone acerca de la letra. No me impone porque está escrito. Yo siento una obligación de hacerlo por la vida de el Espíritu que está en mi vida. Hemos decidido desechar muchas cosas en nuestra vida y seguiremos caminando, desechando muchas otras más por la vida del Espíritu. Porque quiero hacerlo yo, anhelo hacerlo yo, porque ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Este es un momento precioso que el Señor nos regala para meditar en cómo estamos viviendo. Y la Biblia nos exhorta una y otra vez a que no vivamos más bajo la ley, a que no eduquemos más bajo la ley. Porque lo decíamos la semana pasada, educar bajo la ley solo es domesticar. A que no estemos comprometidos más con la ley. Somos de otro, del que murió por nosotros y el que resucitó, que es Cristo Jesús. Y podamos llevar fruto para Dios. Es que hermano, estoy atado, me siento atado. Sí, nos sentimos atados mientras nosotros no vivamos por fe, tomando esa gracia por fe, y sigamos nosotros viviendo solo por prohibiciones, que eso es ley. Gracia y paz del Señor. Les amo, les amamos. Tomemos un tiempo ahí donde estamos y meditemos en esto que el Señor nos acaba de
de mencionar y que lo hemos leído en su palabra. Ocupemos ese tiempo. Gracias, Padre.